Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo del programa, tendremos una mesa especial con un grupo de expertos para debatir la reforma de telecomunicaciones anunciada este lunes por el presidente Peña Nieto en el marco del Pacto por México. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El presidente Enrique Peña Nieto, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y el Partido Verde en la Cámara de Diputados firmaron el lunes la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. En su discurso, el presidente reconoció la labor de todos los integrantes del Pacto por México y su interés de trabajar a favor del país. Se refirió a la importancia de la iniciativa para modernizar las telecomunicaciones en el país, lo que beneficiará, según él, a todos los mexicanos. Escuchemos lo que dijo el presidente Peña Nieto en este sentido. Su finalidad última es tan sencilla como el ABC. A. Asegurar cobertura universal. El objetivo es que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país. Los jóvenes del campo tienen los mismos derechos que los jóvenes de las ciudades, a conectarse a Internet, a obtener información y a mantenerse en contacto con el mundo. B. Buenos precios. Las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos con tarifas competitivas a nivel internacional. Los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas, deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia y pagar solo lo justo. Y C, calidad en el servicio y en los contenidos. Para todos aquellos que estamos a favor de la competencia económica, parece ser una buena noticia la reforma en telecomunicaciones anunciada el lunes. De acuerdo con la propuesta, las concesiones de frecuencias de telecomunicaciones, ya sea telefonía fija, celular, televisión, radio y acceso de banda ancha de Internet, se van a concursar tratando de que participen muchos jugadores, previniendo la concentración y procurando que el usuario final de los servicios pague lo menos posible. Además, se proponen sanciones severas si un concesionario incumple con las resoluciones de la autoridad relacionadas con prácticas monopólicas. Incluso podría revocarse el título de concesión. Mientras se establece este mecanismo para otorgar las concesiones, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, este organismo autónomo que gestionará la ley del sector, podrá declarar que un concesionario tiene preponderancia en algún mercado. Para poder adquirir un título que le dé derecho a otorgar todos los servicios de telecomunicación, recibirá lo que se llama una regulación asimétrica, una regulación especial, para terminar con la dominancia, incluyendo la desagregación de redes locales y el pago de contraprestaciones. Esto suena muy bien, sobre todo para desmantelar el cuasimonopolio de América Móvil en la telefonía fija, celular y acceso de banda ancha. En cuanto a la televisión, hay medidas que promoverán la competencia, aparte de las relacionadas con el nuevo régimen de concesiones. Según la reforma, habrá mecanismos que aseguren la promoción de producción independiente nacional. Además, se van a concursar 2 nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional. En adición, los operadores de televisión de paga recibirán gratis los canales de televisión abierta, el famoso Must Offer, y los primeros estarán obligados a transmitir los segundos también de manera gratuita, el llamado Must Carry. Todo esto suena muy bien, pero faltan los detalles de la legislación y la compleja implementación de la reforma, por lo que las dudas y las preguntas son muchas. No obstante, como sucedió en la reforma educativa, este primer paso parece ser en la dirección correcta. Y para analizar esta propuesta y tratar de esclarecer dudas y contestar preguntas, están con nosotros 3 expertos en el tema de telecomunicaciones. Primero que nada está Judith Mariscal, profesora investigadora del CIDE, del programa de telecomunicaciones del CIDE. Judith, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Ernesto Flores Ruth, también profesor investigador del CIDE y también miembro de este programa de telcos del CIDE. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y se encuentra Gerardo Soria, él es el director, presidente del Instituto de Derecho de Telecomunicaciones, abogado. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, yo creo que tenemos un gran reto en esta mesa del día de hoy,
y es tratar de debatir, tratar de analizar toda esta complejísima legislación que se presentó. Y yo les preguntaría, bueno, y con un lenguaje que la gente entienda, desde luego, ¿no? Porque si nos vamos al bucle y esas cosas, todos nos vamos a dormir. Entonces tenemos un gran reto enfrente durante esta hora para tratar de entender lo que está bien, lo que está mal de esta reforma, los ganadores, los perdedores. Y yo comenzaría con esto que dijo el presidente. La idea es cobertura universal, precios bajos y más calidad en contenidos y en la calidad más calidad en los contenidos y en el servicio de telecomunicaciones. Judith, ¿se va a poder con esto o no? ¿Con esta legislación se va a lograr este objetivo? Pues mira, me parece que el inicio es bueno. Sí. El inicio es bueno en el sentido de que es una propuesta producto de un consenso, de un proceso de colaboración entre los tres partidos, y en ese sentido, pues me parece una gran sorpresa, ¿no? Sí. O sea, no es fácil haber imaginado este escenario en donde estamos hoy. Uh-huh. Y además es un momento en donde, bueno, llevamos 20 años, uh-huh, en donde no hemos logrado llegar a las metas que potencialmente podemos tener como país, ¿no? Entonces, estamos iniciando bien, ¿no? Con además una iniciativa que está mandando un mensaje político importante en el sentido de que estamos unidos en el gobierno y estamos haciendo una propuesta de un cambio profundo, ¿no? Y me parece que uno de los temas centrales, también me parece importante, es el tema de la competencia, ¿no? El tema de la competencia está ahí como esta herramienta que va a disciplinar al mercado, ¿no? Es el eje, ¿no? Digamos, podríamos decir, Gerardo, ¿no? Que el tema es el eje que parte esta reforma es la competencia, ¿no? La competencia y la convergencia. Uh-huh. Es decir, sin duda tenemos mercados muy concentrados, con altísimas barreras de entrada que hay que tratar de eliminar o por lo menos suavizar. Pero es importante también el tema de la convergencia. Cada día va a ser más difícil distinguir entre mercados. Uh-huh. Por eso me parece muy bien que... Pero a ver, para alguien que no sabe qué es la convergencia, ¿por qué no le empezamos explicándole a la gente, ¿no? Antes distinguíamos los medios uh-huh, por el tipo de soporte material con el que nos llegaba la información. uh-huh, Periódico, revista, televisión abierta, televisión restringida, internet. uh-huh. Todo se encamina a que todo nos va a llegar por banda ancha, nos va a llegar por internet de banda ancha. Ya Por la sea digitalización, ¿no? Digitalización. Todo va a llegar por la misma vía. Por el mismo canal. Por el mismo canal. No estamos ahí ahora, Sí. pero hacia allá vamos. Y una de las grandes ventajas de esta reforma es que así lo ve. Uh-huh. Ve esto no como mercados separados, sino como mercados separados que se están uniendo Uh-huh. y que al final de cuentas lo único que los va a distinguir son los contenidos. Ahora, eso quiere decir que los que antes daban telefonía ahora pueden dar televisión, los que antes daban televisión pueden dar telefonía, y ahí estuvo parte del atorón durante tantos años, ¿no, Ernesto? Así es, pero lo que pasa es que la restricción solo lleva un sentido, Uh-huh. y todavía continúa estando aquí, que es que básicamente la empresa de Teléfonos de México Sí. no puede ofrecer servicios de televisión en alguna de las tantas modalidades, ¿no? Sí. Está porque prohibido en su concesión, está en su prohibido título en de su título de concesión. concesión que viene desde el año del 90. Claro. ¿No? Uh-huh. No así en la otra dirección. O sea, Televisa no ha estado impedida de entrar al mercado de telecomunicaciones, como ya lo hizo a través de, primero, televisión de paga, pero eso es un mercado Uh-huh. diferente, pero luego en telefonía fija y en Internet. Sí. O sea, tú puedes comprar a través del paquete Yo, Uh-huh. básicamente todos los servicios. Entonces, la restricción realmente está en un solo sentido. Entonces, Uh-huh. convergencia, a final de cuentas, quiere decir que todos puedan hacer todo, y eso aplica explícitamente a América Móvil, que es la dueña de Teléfonos de México. Ahora, le van a dar chance a América Móvil de entrar a la televisión siempre y cuando América Móvil también esté de acuerdo con cambiar ciertas reglas que acaben con su dominancia tan importante que tienen telefonía fija, celular y ancho de banda, ¿no? Y banda Perdón, ancha. banda ancha, exacto. Claro, siempre y cuando, y ese ha sido el debate que duró el sexenio de Calderón, ¿no? Sí. Esta negociación básicamente tenía que ver con dos cosas, y es cumplir con los términos de interconexión
que en algún sentido, bueno, se logró, la tasa de interconexión tuvo una baja muy importante, pero bueno, ahí hay cuestiones técnicas, digamos, con esa palabra que dices, desagregación, que falta. La interconexión es que las redes se hablen, ¿no? Que tú puedas, siendo un usuario de una red, comunicarte con el usuario de otra red. No quiere decir más que eso, ¿no? Exacto. Pero cobraban por, o sea, digamos, pero... Un peaje muy alto. Un peaje. El peaje para pasar de una red a la otra ha sido muy alto. En este caso, el peaje de América Móvil o de Teléfonos de México, ¿no? Originalmente era el de Teléfonos de México. Sí. Ese peaje aplicaba para las empresas de larga distancia, para Avantel y Alestra. Ustedes deben acordarse. Esa es una historia de hace 15 años. Sí, hace muchísimo. Y esto se extrapoló al mercado celular cuando se puso el sistema del que llama paga. Porque antes en México, también antes en el 98, cuando tú recibías una llamada en tu celular, también pagabas. Eso se eliminó. Sí, correcto. Pero para remunerar a la empresa que está recibiendo la llamada, como estás usando su infraestructura, le tienes que pagar. Y eso lo paga la empresa que origina la llamada, lo paga a través de lo que le paga el usuario, y ese peaje para poder terminar la llamada en la que recibe es lo que se llama interconexión. Así es. Y esas tarifas se fijaron en niveles cuando instalaron el sistema del que llama paga. Estamos hablando de 98, 99, era 1.9 pesos. Que es carísimo, ¿no? Carísimo. En esa época era caro, pero era... En ese momento tenía arriba de la media internacional, pero no sustancial. Sí. Pero las tarifas no fueron tocadas sino hasta el 2005 por primera vez. Y fueron tocadas en un acuerdo entre las telefónicas móviles, básicamente, que ellas estaban cobrando, ellas son las que reciben ese dinero. Sí. Y lo fueron bajando 10%. ¿no? Entonces, de 1.90, 1.71, 1.54. Ese fue el primer acuerdo de baja interconexión, que fue, la verdad, una protección que ellas mismas se dieron, como llegaron a un acuerdo. Básicamente, el mercado empezó a funcionar así. Y como la operadora dominante, Telmex, está asociada con la operadora móvil, tampoco... Con Telcel. Con Telcel, tampoco hizo mucho ruido. Ahí quien comenzó con lo duro fue la empresa Axtel, que no aceptó esas tarifas bajo el argumento de que eran muy altas y de que no tenía por qué estar pagando minutos redondeados, sino quería pagar el segundo. Por minuto redondeado quiero decir, cuando tú hablas 30 segundos, de todas maneras pagas el minuto completo. Sí, correcto. Y ellos decían, si hablas 30 segundos, quiero pagar 30 segundos. Y ese fue un litigio que comenzó en el 2006, si recuerdo correctamente, y están siendo resueltos hace 10 días. Yo creo que el último fue... corrígeme si estoy correcto, pero es hace 10 días. Ahora, este tema de las interconexiones era importante porque era una barrera de entrada, lo que se llama, ¿no? Para más competencia hacia la empresa dominante, que en este caso era América Móvil con Telcel y Teléfonos de México. Y en algún momento actuó la COFETEL, bajó las tarifas de interconexión, bueno, y se armó la de Dios, hubo amparos, etcétera, ¿no? Bueno, es que tuvimos un problema muy grave dentro de la administración pública. La COFETEL fijó unas tarifas. Sí, más baratas, pero no tan baratas como quería Axtel, y Axtel presentó un recurso de revisión y la SCT las bajó. Las bajó muchísimo más de lo que había fijado la COFETEL. Sí. Y entonces nos fuimos a un litigio que creo que el año pasado fue cuando se terminó de si la SCT podía o no cambiar las tarifas fijadas por la COFETEL. Sí. Duró muchísimos años. Pero el resultado ahí fue que lo que acabamos teniendo es una tasa de interconexión muchísimo más baja, digamos, quizás todavía puede bajar un poco, pero ya tenemos una tasa de interconexión. ¿Ya? ¿Ahorita? La tarifa de México ahora, independiente del tipo competitiva a nivel internacional. Independiente del tipo de cambio que uses, y el PPP, no PPP, y toda esa discusión de si poder de compra o no poder de compra, hoy la tarifa es de las más bajas del mundo. Y se ha reflejado, hay que decirlo, en los costos de la telefonía celular, que entiendo han bajado en términos reales, ¿no? Bueno, y vienen bajando, ¿no? Vienen bajando, como en todos lados del mundo, ¿no? Ahora, el tema es que seguimos teniendo la percepción, no sé si equivocado o no, ustedes me dirán, de que los teléfonos en México son caros, y yo tengo la percepción de que son malos. Porque lo decía hoy en el radio, me llama la atención cuando he viajado a Nueva York, ¿no? Que se sube un taxi, está el taxista hablando, y te vas de John F. Kennedy a Manhattan, que son 45 minutos,
y no se le corta una sola vez la llamada. Y Verizon no es precisamente en la mejor calidad. No, pero lo que te quiero decir es que yo no sé cuánto le cobran a este señor, que generalmente son etíopes los que están ahora manejando taxis en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. En Nueva York, sí, exacto. Que le han de cobrar baratísimo y que no se le interrumpe la llamada. A mí, de verdad que no hay manera de que yo termine una llamada completa, Gerardo, O sea, ¿no? somos caros comparados con quién, ¿no? Sí. Somos caros en América Latina, ¿no? En general. Si nos comparamos con América Latina, pues no estamos tan mal, ¿no? Ahí Aparecemos por ahí en la media. Pero lo que pasa es que como región, somos una región muy cara. La región Norteamérica, diría. No, América Latina. La América Latina. En ok. general. Pero si te comparas con Estados Unidos, O somos Asia. caros. Sí. Somos caros. ¿Y la calidad? Exacto. Bueno, no sé si hay estudios al respecto, hay estudios de... Hay estudios. De calidad. y Hay estudios, si, digo, si se tan así. interrumpe, no es contra mi teléfono. No, es específicamente el tuyo. ¿Qué marca tienes, ¿Quién sabe Leo? qué cosas? Sí. Yo he llegado a pensar eso también. Yo también he llegado a pensar No, que es personal. Sí, ¿verdad? Tal es una preocupación que la COFETEL emitió reglas de calidad de servicio en telefonía móvil. En fija existen, pero en telefonía móvil las emitió hace un año, si recuerdo correctamente. Y básicamente pide, hay que entregar información y hay que medirlo. No es un proceso sencillo, pero hay que entregar cuántas llamadas caídas, cómo se oye la voz. Hay una serie de medidas para Ahora, eso. insisto, regreso al tema que es lo que yo creo que la gente que nos está viendo quiere saber. Esto va a servir para tener mejores precios y mejor calidad en televisión de paga, en telefonía celular, en telefonía fija, pues ya va de salida, ¿no? Ya es como un... Banda ancha, ¿no? Banda ancha es lo importante, ¿no? Sí, aquí habría que entender que tienes, hablando de manera muy general, tú tienes 3 tipos de cables que llegan a las casas. Sí. Tienes el cable de cobre, el sencillito, el del teléfono de toda la vida, que va de la central a tu casa. Que todavía existe. Que todavía existe y es donde están construyendo la banda ancha. Telmex construye su banda ancha sobre eso. Es lo que le llaman el ADSL y aquí lo comercializa como Infinitum. Sí. Ahora tú tienes el cable de Cablevisión, de Megacable, de las empresas de... Que también es de cobre. Es de cobre, pero es un cable coaxial, es un cable mucho más grueso y que es ese fue muchísimo más fácil hacer que diera servicios de banda ancha, ¿no? Porque ya estaba transmitiendo los canales de televisión. Luego tienes las que están construyendo ahora que son de fibra óptica. Y entonces está llegando la fibra óptica a la casa. Y luego tienes el wireless, el espectro, ¿no? Esa es la otra manera de llegar. Ahora, lo que pasa es que por esos 3 tipos de cables, que uno se usaba primero para voz, el otro se usaba para video, y el otro no se usaba porque no existía, era no era económicamente viable llegar a la casa con fibra óptica. Hoy los 3 te pueden dar las 3 cosas. Puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Entonces, yo creo que la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo aquí es si esto lo que va a hacer es promover la inversión. Porque si promueve la inversión, entonces efectivamente vamos a tener más competencia y vamos a tener mejor calidad y vamos a tener mejores precios. Me encanta que lo pongas así, qué bueno. Tú ya te vamos a dejar a ti conducir el programa porque tienes exactamente las preguntas adecuadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esa pregunta. Me gusta. Esto va a generar más inversiones y por lo tanto va a generar mejor servicio, mejores precios para el usuario final. Esa es la pregunta. Regresamos en un momento más a esta mesa especial sobre telecomunicaciones, sobre la reforma en telecomunicaciones. Les recuerdo que me puede escribir al Twitter, a la dirección de Twitter que aparece en su pantalla. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.